A mí no me engañas. Sé que eres un pinche egoísta. Y sí, te hablo a ti del otro lado de la pantalla. No te hagas. Te hace pensar, ¿qué pedo con este pinche loco histérico? Espérame tantito, que hoy te lo voy a demostrar. Es 2025. Podemos suponer que estamos terminando con la etapa neoliberal, al menos aquí en México. En Argentina... Amo ser el topper dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Podemos decir en este sentido que la cuarta transformación es un cambio de régimen, es un cambio de sistema, incluso es un cambio de paradigma. Pero espérate, no soy un chayotero, ni lo contrario. Este video es para hacer una crítica a la 4T, sí, pero desde una perspectiva, digamos, un poco más neutra, si es que eso existe. En tanto que la 4T es democrática, todo lo que haga es tu responsabilidad, es la mía. Desde el momento en que nosotros decidimos votar por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y por Claudia en el 2024. Al respecto, déjame hacerte algunas preguntas para saber si lo que estamos viviendo realmente es una transformación. Si ves a alguien tirado en la calle, te detienes a ver si está bien, y si no, llamas a una ambulancia. Lloras cuando le ocurre algo a alguna persona, pero te ríes cuando le pasa lo mismo a un animalito, o simplemente te es indiferente. Te levantas de tu asiento al ver una persona adulta mayor, en el metro o en el pecero, aunque no te corresponda. Le das buenas propinas a los empacadores de los supermercados. Defiendes a una mujer si ves que está siendo acosada en la calle, si está siendo violentada en vía pública. Le das permiso a las personas que llevan prisa en la banda del transbordo de Atlalilco sin quedarte a comadrear un rato ahí. La banda chilanga sabe de lo que hablo. Si respondiste que no a alguna de estas preguntas, no estás siendo parte de los principios que se supone tiene la 4T. Y bueno, ya sabrás la respuesta que te trajo hasta aquí, pero continúa, que esto se va a poner bueno. Mira, hoy vamos a hablar de un principio fundamental para la izquierda que se expresa en todos los ámbitos, en lo económico, lo sociológico, lo cultural, lo antropológico, incluso hasta en lo biológico. Hablo del colectivismo, aquella palabra a la que tanto temen y que tanto demoniza aquella derecha liberal libertaria, si es que existe algo así, no sé. Y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontra remil puta que nos quieren cagar la vida. El ser humano, en palabras de Edgar Morin, vive en 3 dimensiones. La primera dimensión eres tú, es el yo, es el ego, es el individuo. La segunda es la relación que tiene ese yo, que tiene ese ego, que tiene ese individuo con todos los demás, digamos en un aspecto muy cercano. Estoy hablando de la familia, pero más allá, estoy hablando de los vecinos, estoy hablando de la conciudadanía, de aquellas personas que conviven directamente con ese yo. Estoy hablando de la sociedad. Y por último, hablo de la humanidad, de los más de 8,000 millones de personas que habitamos este planeta. Esto es solo descriptivo. Lo interesante es cómo pensamos esa realidad, cómo la interiorizamos, cómo la vemos, cómo la interpretamos. Mira, antes de abordar el tema del colectivismo es necesario entender su contrario complementario, el individualismo. Pero ojo, aquí estoy hablando de ideas, de visiones del mundo que marcan la conducta. No intento describir una realidad, sino una ideología de quienes se creen carentes de ideología. El individuo es la forma de pensar donde el actor principal es el yo. Es una forma egocéntrica donde el yo es el centro del universo y que se expresa en la forma de pensar y actuar del individuo ante los demás. Solo ve el bienestar personal, a lo mucho el de su familia. No le importa pisotear a los demás siempre que él lleve la ventaja. Es decir, es ventajoso y muchas veces es abusivo. Carece de empatía. Realmente cree que la causa del éxito o del fracaso dependen del yo, dependen del individuo, dependen de uno mismo. Es más, creen que existe el éxito y el fracaso,
Este tema tengo un video apartado para tocar particularmente este tema del éxito y el fracaso desde la perspectiva hermenéutica y de la complejidad. Este individualista cree, no piensa, no reflexiona, no conoce lo que es la crítica, cree, es decir, supone, y hacen de estas suposiciones una verdad absoluta que van a defender a capa y espada, cerrándose a la posibilidad de error. Creen que el insulto y la descalificación son argumentos. No son capaces de escuchar, mucho menos de ceder a una negociación. Y un comentario al margen, estos individualistas que están en la derecha, en la ultraderecha, son brutalmente violentos con la otredad, brutalmente violentos con el otro que no sea ellos mismos y que no pertenezca, a su forma de ver y a su forma de pensar la vida y la existencia. Los puedes identificar muy fácilmente porque en México son quienes repiten lo que dice Chumel Torres. No entienden a Diego Rusarín, tampoco su hermano, pero ese es otro tema. Sí tiene algo de natural necesario. No, yo tampoco lo... No sé qué estás tratando de decir, güey. Y se quejan porque no llegan a tiempo al trabajo, porque una banda de maleantes conspiró contra él y se puso de acuerdo para taparle el paso con el pretexto de protestar y exigir sus derechos. Y no estoy hablando de ti, entiéndelo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de otras millones de personas que repiten el mismo patrón de pensamiento y que se dejan manipular por los medios de comunicación hegemónicos. Y bueno, ese individualismo es el resultado de la manipulación sistemática de los medios de comunicación hegemónicos, ya lo comenté hace un momento, como Televisa y TV Azteca en México y sus análogos en América Latina, el Clarín, el Mercurio y la Fox en los United States. Durante muchas décadas, estos medios de comunicación se dedicaron a moldear la opinión pública y la cultura, se dedicaron a construir el imaginario social. Esto es, que dictan, todavía hasta la fecha, lo que la gente tiene que pensar, cómo tiene que actuar, cómo debe vestir, cómo debe comer, cómo debe oler. En este sentido, podemos darnos cuenta que el individualismo es la irónica enfermedad social del neoliberalismo. Sabemos que el neoliberalismo se dedicó a privatizar a las empresas del Estado. Ok, pero lo que tal vez no sepas o no nos hemos dado cuenta es que también se privatizaron las ideas, se privatizó el fracaso y hasta la enfermedad mental se privatizó. Me explico, si eres pobre porque quieres. Si tienes problemas de salud y faltas al trabajo, es tu problema. Mientras no traigas justificante del IMSS, te vamos a descontar tu día de salario. Imagínate al jefe de tu oficina que depende de otro jefe más alto, que a su vez depende de otro jefe más alto, que a su vez depende de otro jefe más alto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te dice, te vamos a rebajar el sueldo, como si el güey no fuera también un pinche explotado, perdón por la expresión. Si tienes problemas de estrés por el trabajo, es tu problema. Si ese estrés del trabajo te genera ansiedad, te genera ataques de pánico, etc., es tu problema. El problema evidentemente es sistemático, es estructural, lo causan otras personas adheridas al sistema sin cuestionarlo y las consecuencias que produjo ese sistema en la persona. Pero ese problema ahora es tuyo, es privado, así que asúmelo, arréglalo en privado y no me estés molestando. ¡Lárgate, no me ensucies la alfombra!, decía Evaristo Páramos en una canción, la Polla Records. Y como en el mundo capitalista y neoliberal no le importa el individuo, pues es tu problema, tuyo. ¿Tú en qué lado estás? ¿En el lado de los gandayas o del lado de los problemas personales que además son particulares y privados? La respuesta no es tan sencilla. Todos formamos parte de todo. Somos víctimas y verdugos. Somos uno y somos el otro. Depende de las circunstancias y de la posición en la cual te ponga el sistema. Bueno, ya lo dijo el gran filósofo de los individualistas, el señor Javier Milei. Colectivistas hijos de recontra remil puta. La dictadura del proletariado y el marxismo tuvieron su auge en la Revolución Rusa y durante la Unión Soviética. El colectivismo como ideología o dogma también ha traído desgracias humanitarias. La religión es el opio de los pueblos, rezaba Carlos Marx, y esa religión durante el siglo XX se convirtió en la religión del Estado en la Unión Soviética.
donde todo era administrado por el Estado con la bandera del comunismo, sobre todo en el periodo estalinista. En este sentido, el colectivismo devino en un tipo de alegoría al líder supremo, Joseph Stalin. El hecho es que este supuesto colectivismo, que más bien fue una religión de Estado, sojuzgó y suprimió las identidades culturales, tradicionales y emergentes en las diferentes regiones de la Unión Soviética. Y así, como el catolicismo durante el Renacimiento, intentó desaparecer violentamente todo lo que no encajara con esa religión de Estado. Ojo, que estoy hablando a nivel ideológico y cultural, únicamente. Lo económico es otro rollo. Y se nota en quién está tomando las riendas económicas a nivel mundial: China y Rusia. Para concluir esta parte, durante la historia de la humanidad, el colectivismo también ha tenido sus etapas de violencia y sojuzgamientos a sus sociedades y culturas. También ha cometido grandes matanzas, como en la purga estalinista o los Yemeres rojos en Camboya. No sé cómo se diga, si Yemeres o Gémeres, o bueno, ustedes me entienden. Y esto ocurre cuando la ideología se convierte en dogma, cuando el grupo o el individuo se cierra a escuchar al otro, a reflejarse en el otro, a dialogar con el otro. Se niega la existencia del otro y se le sojuzga, hasta que el otro recupera su legítimo lugar por asalto. Como lo refirió Edgar Morin, el ser humano está atravesado por tres dimensiones: el individuo, la sociedad y la humanidad. El individuo construye la sociedad, que a su vez lo construye a él. Las sociedades a nivel mundial construyen a la humanidad, que a su vez las construye. Todas, todos, los integrados y los excluidos, todas en su amplitud semántica de generalidad de lo humano, somos personas. Somos individuos que formamos sociedades y formamos a la humanidad. No existe el individuo sin la sociedad a la cual forma y a la cual pertenece, y de la cual depende su existencia. El individuo dialoga con el colectivo que lo escucha y se nutre de su cultura, que a su vez lo forma. No están separados, sino que uno depende del otro y al revés. En un ciclo donde el individuo reconoce su lugar en el colectivo, el cual reconoce en su individualidad. Y en este diálogo, el individuo trabaja para el colectivo, que le da las condiciones para vivir, crecer y desarrollarse de manera armónica. Desgraciadamente, el mundo contemporáneo no lo entiende de esa manera. Los colectivistas, maoístas y estalinistas están muertos. Los individualistas neoliberales están re perdidos, pero están ganando la batalla cultural en muchos lugares de América Latina y el mundo. Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Italia, Alemania, Gran Bretaña, los United States. Y bueno, este espacio no pretende rescatar ni el maoísmo ni el estalinismo. Nuestro propósito es comprender cómo la sociedad no es ni una ni otra, sino la suma de todos los individuos y sus interrelaciones complejas dentro de la sociedad y lo humano. México hoy por hoy tiene un reto interesante. La mayoría de la izquierda de América Latina ve en México un faro, una luz, un ejemplo a seguir con la transformación que se está dando en la vida política, la cual ha costado sangre y lágrimas y millones y millones y millones de kilómetros recorridos por diferentes movimientos sociales. La transformación, en palabras de Juan Carlos Monedero, se logró a través de un partido movimiento fundado por un líder carismático, Andrés Manuel López Obrador, quien estableció los principios de este partido movimiento y a cuyo conjunto les llamó el humanismo mexicano. Aquí hay que hablar, en las ideas y abstracciones, de nuevas formas de colectivismo, donde, a través de los programas sociales, se ha logrado una distribución mucho más justa y equitativa de la riqueza, la cual también se ha logrado por la recuperación de la soberanía energética y la construcción de infraestructura. Vamos bien, la oposición en México no tiene ni un solo argumento ni nada que reprocharle a la 4T. Es más, no tiene ni idea. La oposición en México son cacos de cuello blanco acostumbrados a vivir del Estado, parasitar al Estado. PRI, PAN, PRD no producen, parasitan. Y su única lucha es por la supervivencia de su parasitismo. Pero en esta ventaja de la izquierda mexicana puede estar su perdición. Aquella clase política dentro del partido de Morena debe entender que el principal capital político que tienen y deben mantener es su legitimidad. Es decir, seguir a rajatabla los principios heredados por Andrés Manuel López Obrador. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y para lograrlo, deben pensar en una nueva colectividad,
no comunista ni socialista, sino una colectividad que se nutra del individuo y que lo tome en cuenta. Asimismo, cada individuo tiene que reconocerse a sí mismo como parte del colectivo, como parte de la sociedad a la cual pertenece y de la cual depende en todos los ámbitos y en todos los aspectos. La nueva política debe entender que si el colectivo está bien, todos sus individuos estarán bien, y que el bienestar del individuo depende del bienestar colectivo y viceversa. El problema que sospecho que existe en Morena es que no tienen ni bien claros ni íntegros los principios y valores del humanismo mexicano, que la mayoría parasitaron políticamente la imagen y el discurso de Andrés Manuel López Obrador sin entenderlo, sin suscribir sus principios, su ética, sus valores y su integridad. Sospecho que la 4T no es una colectividad, sino la suma interesada de individualidades aisladas. No hay un espíritu colectivo real que le importe el otro, sino un teatro colectivista con el que defienden sus intereses individuales. Esto con el tiempo va a cobrarles una factura muy cara. Tenemos el ejemplo con el PRD. Sé que pido demasiado, pero la verdad es que la salud política de Morena y del país en general dependen de que reconozcan, comprendan, suscriban y adhieran esos principios a su vida diaria, a su cultura, a su identidad y por supuesto a su política. No sé, la verdad, si eso llegue a pasar, pero tengo confianza. Una confianza extraña, rara, pero ahí está. Espero, tal vez de manera utópica, que se construya en México y en todo el continente una nueva colectividad, donde la empatía sea la base del trato con los demás, donde el libre mercado sea realmente libre y no juzgados por cacos de cuello blanco, eufemísticamente llamados empresarios, donde se reconozca y no se violente el derecho al otro, donde el machismo reconozca que ya no tiene cabida en este mundo, y que sus chistes vulgares, su morbo, su misoginia, su narcisismo impostor e impositor son obsoletos e inservibles y que siguen haciendo daño. Es para lo único que sirven. Que se enteren, estos machistas, que existe la otredad, que está ganando su derecho a existir y que lo está logrando muy a pesar del macho. Donde el dinero sea solo un instrumento para el bien vivir y que no sea una finalidad en sí misma, donde la sobriedad sea la norma, como lo dijo el gran Pepe Mujica, y el saqueo y el robo generalizado por parte del empresario se convierta en el delito, donde el trabajador recupere su plusvalor y el indígena su derecho a la existencia, a la ciudadanía, a sus valores, sus principios, su cultura, su lengua, su identidad y su vida digna. Si te agradó este video, suscríbete a este canal, ya sabes, dale like, la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers como un algo que se debe decir y que sinceramente no tengo ni pinche idea, pero aquí estamos porque tenemos una voz y queremos expresar, eso es lo que hay. Y que nos ayudes a llegar a mucho más gente. Muchas gracias.